ingeniero? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo le puedo? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Gracias por la espera. Tenía una reunión importante de presentación del libro. Me demoré un poquito. ¿Ya? Bien, vamos a entrar rápidamente a la plataforma. Espero que ustedes hayan podido ingresar, hacer seguimiento a la plataforma. No necesariamente tienen que esperar que nos toque clase. Ya les dije a ustedes, el material está disponible para ustedes 24/7, ¿no? Entonces, les he recomendado también que vayan leyendo y practicando por lo menos unas 2 horas diarias, lo que es física, para que ustedes puedan tener el dominio de la materia como se pretende y como se desea, ¿ya? Entonces, en ese sentido, voy a mostrar para los que todavía tienen dudas de cómo hacer el seguimiento en la plataforma, cuál es la metodología y la manera que ustedes deben emplear a la hora de estudiar el contenido de la plataforma, ¿ya? Entonces, miren. Bueno, esto es física 1, perdón. Ya. Bien, entonces ya estuvimos viendo el avance de la asignatura a través de la plataforma. Ya hemos visto carga eléctrica, conductores, aisladores, hicimos ejercicios de la ley de Coulomb, la anterior clase, y bueno, a partir de acá, de lo que es el campo eléctrico y las fuerzas eléctricas, voy a continuar con el avance, siendo que ya tal vez podía avanzar un poquito más rápido, pero quiero detenerme un poquito al inicio para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del material y sea la base suficiente para ir a las otras unidades, ¿ya? Entonces, hablemos del campo eléctrico que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos dos cargas, ¿cómo sabe una de ellas que existe otra que está a su alrededor? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un cuerpo que tiene una carga distribuida, un cuerpo A, vamos a llamarlo, y una carga puntual B, ¿no? Fíjense, decimos carga puntual porque solamente tiene esta carga positiva. En cambio, aquí es un cuerpo más grande que tiene una carga distribuida. Entonces, esta carga puntual Q sub 0 en B sabe que hay la presencia de otra carga porque experimenta una fuerza de un campo eléctrico. Entonces, si ustedes han leído la teoría, por acá indica de que una carga modifica primero el ambiente a su alrededor por la presencia de la carga, ¿no? Y cuando existe otra carga que está cerca, le produce una fuerza debido al campo eléctrico que genera, que lo vamos a denominar F sub 0 como un vector de fuerza, ¿ya? Y para hacer un poco más evidente esto, nosotros tenemos, por ejemplo, el cuerpo A que está aquí. Vamos a retirar este cuerpo B, ¿no? Esta carga, y vamos a dejar un punto P nada más, ¿ya? Entonces, en este punto P, la carga A va a tener un campo eléctrico que es igual a la fuerza dividido entre la carga de prueba Q sub 0. O sea, en este punto P vamos a colocar una carga de prueba Q sub 0, y entonces el campo eléctrico que va a experimentar esa carga Q sub 0 es un vector, como ustedes lo ven aquí, que va a ser este vector E, que es igual al cociente de la fuerza que experimenta, ¿no? A la fuerza dividida entre la carga puntual, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que vamos a tener, eso es lo que dice toda esta parte de la teoría, ¿ya? Que hemos visto acá. O sea, aquí tenemos entonces la definición. Este campo eléctrico, ¿no? Va a ser igual el cociente de la fuerza eléctrica en cada unidad de carga que experimenta una carga en ese punto. Esta es la definición del campo eléctrico como fuerza eléctrica por unidad de carga. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons y la carga se mide en coulombs. Entonces, la unidad de este campo eléctrico va a ser newtons por coulomb, ¿no? Newtons por coulomb. Ahora, si nosotros conocemos el campo eléctrico y necesitamos conocer la fuerza, esta va a ser igual a la carga puntual por el campo eléctrico, ¿no? O sea, la fuerza ejercida sobre una carga puntual por un campo eléctrico E vendría a ser esta la fórmula que vamos a utilizar
para hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? En este gráfico nosotros observamos que el campo eléctrico está representado por estas rectas horizontales, como ustedes lo ven ahí. Y la carga puntual Q sub 0, que es la carga de prueba, va a experimentar una fuerza F sub 0, ¿no? Que va a ser paralela a la carga, o perdón, al campo eléctrico, ¿no? Entonces, esto porque tengo una carga, ¿ya? Una carga positiva que está generando este campo eléctrico. Si la carga fuese negativa, la que genera el campo eléctrico, estas rectas horizontales que representan el campo eléctrico, ya sea que la carga sea positiva o negativa, siempre van a tener esta dirección, ¿no? Porque es la carga que está aquí la que está generando el campo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando en este momento. Pero cuando la carga es positiva y esta carga de prueba también es positiva, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que dos cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, la fuerza que va a haber entre esas dos cargas va a ser de esta manera, paralela y en el mismo sentido que el campo eléctrico. Ahora, si la carga de prueba que yo tengo aquí es negativa, como la carga que está acá es positiva, que está generando este campo eléctrico, entonces se atraen y por lo tanto la fuerza va a ser de atracción acá y va a tener este sentido que va a ser contrario a lo que es el campo eléctrico. ¿Ya? Ok. Entonces eso es lo que vamos a tener. Esto ya lo hemos visto anteriormente con la fuerza gravitatoria, ¿no? Donde se experimentaba esto mismo en anteriores unidades, en anteriores unidades de física. Ustedes han observado este mismo comportamiento, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la carga puntual también genera un campo eléctrico que puede modificar esto de acá, ¿no? Fíjense, esta carga puntual, esta carga de prueba, también va a generar un campo eléctrico sobre este cuerpo A. Entonces, si esta carga es importante, es grande, por decir, ¿no? En su valor, entonces puede hacer grandes modificaciones también acá, ¿no? Miren, si son positivos los dos, ¿qué va a pasar? Se repelen, entonces aquí se van a tratar de acomodar en este lado todas estas cargas positivas. Pero si esta carga Q sub 0 es muy pequeñita, ¿no? Entonces casi no va a modificar esto, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos que esta carga es tan pequeña que tiende a ser cero, tendríamos que aplicar el concepto del límite, ¿no? Entonces aquí tendríamos que utilizar ese concepto de límite de Q sub 0, ¿no? Que tiende a cero. Entonces eso sería lo adecuado. Pero para nuestros cálculos prácticos, como indica aquí la teoría, nosotros vamos a decir que el campo eléctrico producido por una distribución de carga va a ser fija, entonces no vamos a tener que aplicar este concepto de límite. Bien, ahora, si vamos recordando un poquito más la lectura del material en la plataforma, vamos a decir que si nosotros suponemos que no tenemos una carga distribuida así como esto de acá en un cuerpo, sino que vamos a tener un campo eléctrico producido por una carga puntual Q. Entonces, fíjense, aquí voy a poner, ¿ya? Y esa carga puntual Q va a generar un campo eléctrico sobre una carga de prueba Q sub 0 que está en el punto P. Entonces, este de acá le vamos a llamar punto de fuente y este otro le vamos a llamar punto de campo, ¿no? Punto de fuente y punto de campo le vamos a llamar a este otro valor que está acá en el punto P. Entonces, tenemos un vector que va desde F hasta P, que es el vector R. Y fíjense que aquí tenemos un vector unitario, R, con un acento circunflejo encima. Algunos le llaman R sombrerito, R sombrero, ¿no? Le llaman también, es muy conocido y en mucha literatura ustedes lo van a encontrar así. Entonces este R sombrerito que tenemos aquí es un vector unitario, ¿no? Que indica la dirección que tiene ese campo eléctrico. O sea, nosotros estamos viendo que aquí hay un campo eléctrico que va a ser generado, ¿no? Por esta carga puntual Q hacia la carga Q sub 0. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí una carga positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, el vector unitario, que es este R sombrerito, ¿no? Que está aquí colocado, me va a señalar cuál va a ser la dirección que va a tener el campo eléctrico.
Ahora, el campo eléctrico que se genera en este punto de campo P, donde yo tengo una carga de prueba Q sub 0, como la carga que está generando el campo eléctrico es positiva, entonces va a tener esta dirección, ¿no? Este es el vector, ¿ya? Ahora, si la carga que yo estoy colocando acá, que está generando el campo eléctrico, es negativa, entonces fíjense que aquí el vector de dirección, el vector unitario, sigue siendo R y sigue apuntando, porque va a haber un vector que va a indicar que hay un campo eléctrico que sale de esta carga, ¿no? Pero la dirección de ese campo eléctrico, en este caso, va a ser hacia la carga, ¿no? Porque es negativo, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver en estos gráficos? Primero que el vector unitario R sombrerito, ¿no? R apunta de la fuente puntual F al punto de campo, ¿no? La fuente, el punto de fuente hacia el punto de campo. En este segundo gráfico, ¿qué es lo que vemos? Que en cada punto P, el campo eléctrico está establecido por una carga puntual positiva, ¿sí? Entonces, en cada punto P, el campo eléctrico establecido por una carga puntual positiva aislada Q, apunta directamente alejándose de la carga en la misma dirección de R. Pero, en este caso, en cada punto P, el campo eléctrico establecido por una carga puntual negativa, aislada, ¿no? Q apunta directamente hacia la carga, pero en dirección opuesta del vector unitario. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, si la distribución de la fuente es una carga puntual, es fácil hallar el campo eléctrico que produce, por eso le hemos llamado punto de origen, ¿no? A la ubicación de la carga y punto de campo, a donde nosotros estamos determinando el campo eléctrico. También es útil introducir este vector unitario, ¿no? Que si nosotros queremos saber a qué es igual el vector unitario, es igual al cociente del vector dividido entre la longitud R, ¿no? Entre el tamaño o la norma de ese vector. Entonces, si se coloca una carga pequeña de prueba Q sub 0 en el punto de campo, a una distancia R del punto de origen, la magnitud de F, podemos calcularlo a través de la ley de Coulomb, ¿no? Como 1 sobre 4pi por epsilon 0 de la carga Q sub 0 por Q dividido R cuadrado. Entonces, esta ecuación nos va a dar la magnitud del campo eléctrico en el punto P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno, lo vamos a mostrar. Vamos a sacar una hojita por aquí. Aquí vamos a hacer algunos garabatos, ¿ya? Bueno, primero vamos a obtener esto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí tenemos una carga Q sub 0, el vector unitario, ¿no? De acá que hemos de rescatar nosotros, que se va a producir un campo eléctrico en este sentido, ¿no? Si la carga que yo voy a colocar aquí es positiva, y en este otro sentido, si la carga que voy a colocar aquí, que en la fuente, va a ser negativa. ¿Qué más? Que el campo eléctrico, ¿no? Es igual al cociente de la fuerza dividida entre la carga, ¿no? Entre la carga. Ahora, si yo conozco el campo eléctrico y quiero determinar la fuerza, entonces vamos a tener el producto de Q sub 0 por el campo eléctrico. Ahí está. Ese es el valor de la fuerza. Ahora, si yo quiero saber la fuerza, por ejemplo, entre estas dos cargas, aplicando la ley de Coulomb, fuerza, ¿no? Queremos establecer la fuerza como vector. Entonces, esto será 1 sobre 4pi por la permisividad
en el vacío, o sea, este epsilon 0 por el valor absoluto de Q por Q sub 0, dividido esto ¿entre qué? R al cuadrado, ¿no? Bien, entonces si esto representa la fuerza y lo sustituyo acá, ¿no? Si eso representa la fuerza y lo sustituimos en ese punto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esto, por ejemplo, acá yo podría, ¿no?, decir que es 1 sobre 4pi epsilon 0 por, aplicando propiedades de valor absoluto, esto sería así, sobre r cuadrado, ¿no? Y si ahora eso sustituyo acá, fíjense que en esta ecuación, yo podría decir que el campo eléctrico es igual a 1 sobre Q sub 0, ¿no?, por F sub 0. Si sustituimos datos, 1 sobre Q sub 0, ¿no?, multiplicado por, ¿no?, entonces 1 sobre 4pi epsilon 0 por el valor de Q por el valor de Q sub 0, ¿no?, dividido R cuadrado. Entonces aquí se puede simplificar esto, ¿no?, y solamente vamos a tener que este campo eléctrico, entonces aquí va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por valor de la carga y dividido entre R cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Eso nos muestra la magnitud del campo eléctrico. Y si nosotros queremos conocer la ecuación vectorial que va a proporcionar tanto la magnitud como la dirección del campo eléctrico, entonces vamos a tener esto, ¿no? Vamos a aumentarle a este campo eléctrico 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrado y le vamos a poner aquí el vector R, el vector de dirección R. Entonces esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar, ¿no?, como lo podemos ver aquí, ¿ya? Entonces campo eléctrico de una carga puntual. Ok, ahora fíjense, aquí tenemos una imagen que nos está mostrando cómo es el campo eléctrico de una carga en los diferentes puntos que actúan, ¿no? Entonces, aquí podemos ver eso. Miren. Entonces, tengo una carga puntual Q aquí que va a producir campo eléctrico, pero depende dónde es el punto P que yo estoy analizando, ¿no? Este puede ser un punto P, este puede ser un punto Q, un punto R, digamos, diferentes puntos, ¿ya? Entonces, fíjense que como este tiene una cercanía y este está más alejado, ¿no? Entonces, el campo eléctrico tiene mayor intensidad aquí, ¿no? Fíjense, tiene mayor intensidad, o sea, es más grande. En cambio, este que está más alejado tiene menor intensidad, ¿no? Y así es lo que podemos ver nosotros. En cualquier otro punto alrededor, ¿no?, se van a generar estas líneas de campo eléctrico, ¿ya? Eso es lo que tenemos ahí. Bien. Entonces tenemos los problemas, ¿no? Vamos a calcular este primer ejercicio. Dice magnitud del campo eléctrico de una carga puntual. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico de un punto del campo situado a 2 metros de una carga puntual de 4 nanocoulomb? La carga puntual podría representar cualquier objeto pequeño con carga con este valor de Q, siempre y cuando las dimensiones del objeto sean mucho menor que la distancia del objeto en el punto de campo. Bien, siguiendo la metodología que habíamos indicado para resolver ejercicios, que es el IPEE, ¿no?, que es identificar, plantear, ejecutar y evaluar, ¿ya? Entonces, en la primera parte, con los dos aspectos de identificar y plantear, vamos a decir que se da una magnitud de carga y una distancia del objeto al punto de campo. Aquí está la magnitud de la carga, que son 4 nanocoulombs, y que está a una distancia de 2 metros,
Ok, por tanto se puede usar la ecuación del campo eléctrico, ¿no? Para calcular la magnitud del campo. Calculamos la magnitud del campo, ¿no? Y luego evaluamos, ¿no? Evaluamos para comprobar el resultado. Se emplea la definición del campo eléctrico como la fuerza eléctrica en cada unidad de carga. Y primero se aplica la ley de Coulomb para hallar la magnitud de la fuerza y luego sobre eso se divide sobre la carga y entonces obtenemos la magnitud, ¿no? La magnitud del campo eléctrico. Ok, entonces lo vamos a resolver de forma manual también aquí. Este ejercicio podamos visualizarlo con detalle, ¿ya? Bien, nos venimos un poquito más abajo. Lo vamos a colocar ahí el problema. Nos dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de la carga puntual? Bien, entonces lo que tenemos ahorita podemos decir, tenemos una carga puntual así, una carga Q, que le vamos a llamar así Q, de 4 nanocoulomb, ¿no? Y nos dice que a una distancia, digamos así, quiera, está un punto P, ¿no? Un punto en el campo, y nosotros queremos conocer aquí la intensidad de la magnitud de este campo eléctrico, ¿no? Que se genera, ¿sí? Este campo eléctrico que se genera aquí. Entonces, este campo eléctrico que se genera aquí, nosotros queremos conocer la magnitud todavía, ¿eh? Entonces, eso está a una distancia de 2 metros, ¿no? Una distancia de 2 metros. Perfecto. Entonces, recordemos la fórmula que la magnitud del campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga Q dividido R cuadrado, ¿no? Entonces, sustituimos datos. Nosotros ya sabemos que esto es una constante que vamos a poner 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb Coulomb. al cuadrado. Correcto, por Coulomb cuadrado, ¿no? Y ahora aquí vamos a tener la carga, que sería 4.0, ¿sí? Por, cuando dice nano, 10 a la menos 9 Coulomb, y dividido esto entre R al cuadrado. Entonces, dice 2 metros, esto al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces hagamos las operaciones. Ya, entonces sería 9 por 10 a la 9, ¿no? Multiplicado por 4 por 10 a la menos 9, ¿no? Y dividido esto entre 2 al cuadrado. Y nos da 9, ¿no? 9 directamente. Entonces, fíjense que lo que tenemos aquí se cancelan metro cuadrado con metro cuadrado, con uno de estos. Entonces, la unidad aquí va a ser, fíjense ahora, aquí tengo con 2 cifras significativas, ¿no? Entonces va a ser 9.0, ¿no? Newtons por Coulomb. Revisemos con nuestro texto para ver cómo estamos. ¿No? Entonces se podría evaluar para saber si lo que hicimos está bien o no. Entonces, si aplicamos la ley de Coulomb entre las dos cargas, ¿no? Vamos a dejar en función de la carga Q sub 0 porque no tenemos el dato de la carga Q sub 0, y cuando dividamos entre la misma carga Q sub 0, ¿no? Entonces vamos a demostrar de que da 9 newtons por Coulomb también, ¿no? Entonces dice, ya que Q es positiva, entonces la dirección de E en este punto sigue la línea que va de Q hacia Q sub 0, ¿no?
Entonces, fíjense que yo ya le puse aquí la dirección, ¿no? Para que sea vectorial. Esto es solamente magnitud que no lleva su flechita aquí encima. Entonces, es una magnitud nada más. Pero yo quiero saber la dirección como vector. Entonces, como esta carga es positiva, entonces sigue la misma trayectoria que hay desde la carga hasta el punto P. Y va a ser en este sentido, ¿no? Es el campo eléctrico. Ok. La magnitud y dirección del campo eléctrico no dependen del signo que tenga la carga Q sub 0. ¿Ve usted por qué no? Dice porque aquí se anulan, ¿no? Se simplifican y no tiene nada que ver la magnitud ni la dirección con este campo eléctrico. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta de ese ejercicio ahí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Todo ¿Continuamos? claro. Ya, continuemos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, tenemos un vector de campo eléctrico de una carga puntual. Bien, una carga puntual Q de menos 8 nanocoulomb, que está acá, situada en el origen, y tenemos un sistema de coordenadas X, Y, y estamos colocando esa carga justo en el origen. Fíjense que es una carga negativa, ¿no? Y nos dice que encontrar el vector de campo eléctrico en el punto de campo X120 positivo y Y menos 160 negativo. Entonces, a partir de este punto me muevo 120 positivo y bajo 160 negativo y estoy en este punto P. Aquí está el vector, ¿no? De el campo eléctrico. Entonces, como la carga es negativa, va a estar apuntando del punto P hacia la carga negativa el vector del campo eléctrico. La distancia que hay desde este punto hasta el punto P, podríamos determinarlo a través de Pitágoras, pero el vector, miren, R, el vector R, que va desde el punto de fuente hasta el punto de campo, es este largo que está acá, que se debería dibujar encima, pero no se lo está dibujando encima para no sobrecargar el dibujo. Y el vector unitario R sombrerito es este que nos muestra que sale de la carga, ¿no? Que es el que genera este campo eléctrico E que estamos colocando aquí. Entonces aquí están todos los gráficos ya bien marcados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos pide encontrar el vector del campo eléctrico. Entonces vamos a tener que trabajar con la ecuación que nos da ese vector, ¿no? O sea que hay que utilizar esta de acá, ¿no? Que tiene el sombrerito, ¿no? Entonces necesitamos el vector unitario. ¿Cómo sacamos el vector unitario? Dividiendo, ¿no? El vector R entre su longitud. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, este vector R tiene la longitud de esta diagonal, entonces habría que sacar esa diagonal, cuánto mide, a través de Pitágoras podríamos determinarlo, ¿no? Y luego las componentes X e Y son las distancias que tiene acá para cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para X va a ser 1,20 metros y la componente en Y menos 1,60 J, ¿no? Entonces, dividiendo entre la longitud de ese vector R, que es 2 metros, y dividiendo cada componente vamos a tener las componentes del vector unitario, ¿no? Ya está, entonces aplicamos la fórmula que tenemos del campo eléctrico de forma vectorial, ¿no? Que nos indica la magnitud y sentido de ese campo eléctrico, y sustituyendo datos vamos a tener el vector, ¿no? El vector que nos indica la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Entonces, evaluar dice, dado que Q es negativa, entonces el campo eléctrico se dirige del punto de campo a la carga, que es el punto de origen, y con eso el sentido opuesto a R que se muestra, ¿no? Ok. Bien, entonces ahora vamos a hacerlo de forma manual, este ejercicio que está resuelto ahí, pero para mejor comprensión lo voy a resolver de forma manual. ¿Ya? Entonces nos vamos por acá. Bien, ahora nos dice entonces una carga puntual de menos 8 nanocoulombs, que es este de acá, está situado en el origen. Encuentra el vector
eléctrico, el vector de campo eléctrico en el punto de campo 1,20, X y Y menos 1,60. Entonces, ese vector de campo eléctrico es uno que tiene este simbolito y sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 dividido entre R, ¿no? Dividido entre R cuadrado, y vamos a tener además el vector unitario R. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces yo necesito el vector unitario R, pero recordemos que el vector unitario R es igual al vector R dividido entre la longitud de ese vector R, la magnitud de ese vector R, ¿no? Okay. Entonces, lo que está aquí arriba es un vector y lo que está aquí abajo es un escalar. Eso es lo que tenemos que reconocer. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector R? Que es este de acá, este que está aquí con azul. Bueno, ese vector R tiene como componentes 1.20 metros, que sería esto, en X, que lo ponemos como I, ¿no? Podemos poner así. A este le podemos poner así el sombrerito, le podemos poner la flechita, ¿no? Veamos cómo lo pone el libro. Directamente lo maneja como y con sombrerito también, ¿no? Y J sería más, le vamos a poner menos 1.60, menos 1.6 metros, ¿no? Entonces va a ser J, ¿no? J, ya está. Ese es el vector. Ahora nosotros necesitamos conocer la longitud de ese vector. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos aplicar Pitágoras o también, como yo tengo las componentes del vector, la longitud de ese vector, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O sea, 1,20 al cuadrado más menos 1.60 al cuadrado, ¿no? De vectores, ¿no? Entonces, aquí sería la raíz de 1.20 al cuadrado más, podría ponerlo así, 1.60 al cuadrado, ¿no? Le damos igual. Y me sale 2, ¿no? Entonces, aquí estoy trabajando con dos cifras significativas, entonces el resultado 2.0 metros, ¿no? Ahí está, 2.0 metros. Un segundito, por favor. ¿Ya? ¿Aló, ingeniero? Bien, bien, gracias. Dígame. No, no, no. No, no. De todas maneras, por favor, déle una llamadita al ingeniero Nina que ve el sistema para que se lo verifique. Yo estoy en clases ahorita, ¿ya? Ajá, no, no se preocupe, no se preocupe. Llámele, por favor, al ingeniero Nina para que se lo verifique con el sistema, ¿ya? Gracias, ya, gracias. Hasta luego. Ya, perdón. Ay, disculpa. Bien, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Vale 2 metros, esto de acá. Entonces, si yo quiero obtener ese vector unitario, como ven aquí, lo que tengo que hacer es dividir esto entre 2. O sea que ese vector unitario R va a ser igual. Esto es 1.20 metros dividir entre 2, ¿no? Metros, y más menos 1.60 metro dividir entre 2 metro J, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a dar? 1.20 entre 2 va a dar 0.60 y 0.6 y menos 0.80 J, ¿no? Que son las componentes de ese vector. Comprobamos con nuestro texto, ¿sí?
aquí está, ¿no? 0,60 y menos 0,80. Lo tratamos bien, ¿no? Aquí tenemos dos cifras significativas, entonces la trabajamos con dos cifras significativas en la operación. Perfecto, entonces ya tenemos esto de acá. Y ahora solamente tenemos que calcular esto, ¿no? Entonces, ese campo eléctrico va a ser igual a esto de aquí. Ya sabemos nosotros que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? Multiplicado por la carga Q, y que es de menos 8. Entonces, menos 8.0 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Aquí hay que poner sus unidades, coulomb, dividido entre R al cuadrado, y R es 2 metros, ¿no? Y este resultado tiene que multiplicarse a 0.60 y menos 0.80, que es un vector. Entonces el resultado va a quedar como vector también. Entonces sacamos el resultado que nos dice 9 por 10 a la 9 multiplicado por 8 por 10 a la menos 9, ¿no? Y dividido eso entre 2. Ya, me sale menos 18 por 0,6. Me sale menos 10.8, ¿no? Pero fíjense que aquí tiene dos cifras significativas, dos cifras significativas. Entonces, con dos cifras significativas tengo que trabajar. Entonces, aquí dice menos 10.8, se redondea, ¿no? Solamente con dos cifras significativas. Aquí tengo 3. Entonces, este 8 redondea a este 0 y lo vuelve 1. Entonces, aquí sería E igual a menos 11 y, bien, y luego teníamos menos 18 que va a multiplicar a, ¿no? A ver, menos 18, ¿no? Que va a multiplicar a estos menos 0,80. Ok, con dos cifras significativas, este 4 no redondea, entonces queda más 14J, ¿no? Ya está. Ahí está. Entonces, este sería el vector. Si yo quiero sacar la magnitud de ese vector, ¿no? Nada más tendría que sacar la raíz cuadrada de esto, ¿no? Que sería menos 11 al cuadrado más 14 al cuadrado raíz, ¿no? Para sacar la magnitud. Entonces, eso sería la raíz de 11 al cuadrado más 14 al cuadrado, raíz de 317, ¿no? Y con dos cifras, esto sería 18, ¿no? 18, la magnitud, ¿no? Sí, la magnitud que tendría, ¿no? Ok, entonces, a ver, este de aquí es lo que nosotros queremos comprobar, ¿no? Si es que está bien, menos 11i más 14j. Hasta ahí era la respuesta en el texto, ¿no? Entonces, menos 11i newtons por coulombs, de esto nos estamos olvidando sus unidades, ¿no? Aquí, newtons por coulomb, porque se va metro cuadrado, un coulomb con este de acá, y en cada caso, le vamos a aumentar eso ahí. Newton por coulomb, esto sería en I, más 14, ¿no? 14 newton por coulomb
está. Entonces ahí está, ¿no? Menos 11 newton y 14. ¿Alguna pregunta ahí de ese ejercicio? ¿Ese chico alguna pregunta? Ahí, Ninguna, hija. ya, ya. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar viendo qué tenemos aquí. Un electrón en un campo uniforme. ¿Ya? Bien. Bueno, dice ahora, cuando se conectan los bornes de una batería a dos placas conductoras grandes paralelas, las cargas resultantes en las placas originan en la región comprendida entre las placas un campo eléctrico E que es casi uniforme, ¿no? Veremos la razón de esta uniformidad un poco más adelante. Las placas con carga de este tipo se usan en ciertos dispositivos comunes llamados capacitores. Por si acaso he estado viendo ahí un poco de sus ejercicios de ayudantía que tienen ejercicios con intensidad de carga eléctrica, con capacitores y otra cosa que ni siquiera hemos avanzado, ¿no? Los cuales se van a estudiar en el capítulo 24. O sea, estamos en el capítulo 21 viendo fuerza entre dos cargas, viendo campo eléctrico y dipolos eléctricos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ese tipo de ejercicios deberían estar haciendo que son del práctico, o sea, no desviarse a otras cosas, porque si no, van a estar tocando algunos temas que peor les va a resultar abstractos porque no han visto nada de la teoría, ¿no? Solamente como recomendaciones, les digo. Entonces, si ustedes en su ayudantía más bien soliciten que les ayuden a resolver los ejercicios del práctico, ¿no? Que todos son de campo eléctrico y de fuerza, que están entre dos cargas y un poquito más en qué consiste, ¿ya? Bien, entonces ahora nos dice que si las placas son horizontales y están separadas 1 centímetro y conectadas a una batería de 100 volts, entonces la magnitud de ese campo ya calculada sería 1 por 10 a la 4 newtons por coulomb. Ahora, supóngase que la dirección del campo eléctrico es vertical ascendente, como lo muestran acá. Entonces, yo tengo aquí la carga positiva y esta placa está con carga positiva. Vamos a decir que genera este campo eléctrico hacia este otro, ¿no? Al negativo. Entonces, se da un campo eléctrico que va a ser constante. Ahora, recordemos que la fuerza, ¿no? Que se genera, bueno, antes de eso tenemos que ver qué es lo que ocurre aquí. Dice, si se libera un electrón en reposo en la placa superior, ¿cuál es su aceleración? ¿Qué rapidez y qué energía cinética adquiere al recorrer 1 centímetro hacia la placa inferior? ¿Cuánto tiempo se requiere para que el electrón recorra esa distancia? Un electrón tiene una carga negativa de menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Y una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bien. Entonces, aquí se va a generar una fuerza, ¿no? En este campo eléctrico, que va a ser el electrón que tengo aquí, la carga puntual, ¿no? Por E. Entonces, el campo eléctrico es este, y como aquí está positivo, el electrón va a descender aquí, ¿no? Va a venir para abajo, en esto que está separado 1 centímetro. Ok. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Para encontrar la energía cinética vamos a usar esta formulita, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y podríamos encontrar la aceleración que nos pide primero, ¿no? Inciso A, si se libera un electrón en reposo, ¿cuál es su aceleración? Entonces la aceleración podemos calcularlo por la segunda ley de Newton, ¿no? Como la fuerza dividida entre la masa, ¿no? Entonces sustituimos datos. Sustituimos datos y vamos a encontrar el valor de esa aceleración, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esa aceleración, podemos encontrar la velocidad, ¿no? Porque esa aceleración va a ser constante, porque tengo aquí un campo constante.
utilizando las fórmulas de cinemática, ¿no? Donde nos dice que la velocidad final al cuadrado, ¿se acuerdan? Es igual a la velocidad o la velocidad en un punto dado al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de y menos y sub 0, ¿no? Su posición, ¿no? Su posición donde está. Entonces, lo que vamos a tener es que la velocidad de partida es 0 y el punto de partida también es 0 en y, ¿no? Y con eso calculamos la velocidad, que va a ser 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo. Y como está yendo hacia abajo, ¿no? Porque si aquí tengo una carga positiva y el electrón es negativo, va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Entre estos dos, y por lo tanto va a salir con una velocidad, ¿no? Y una aceleración que ya ha sido calculada. Entonces la energía cinética que se va a producir va a ser un medio de la masa por el volumen, por la velocidad que acabamos de calcular, pero la velocidad tiene que ser hacia abajo, por eso un signo negativo vamos a poner, pero para este cálculo la velocidad lo ponemos como magnitud nada más, ¿no? La unidad va a ser el joule, ¿no? Que tenemos aquí, y con eso estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a copiar y luego resolver de forma manual también a detalle este ejercicio para comprenderlo y poder hacer ejercicios similares en el práctico. Bien. Ok, entonces ahí está toda su instrucción. Vamos a copiarnos el dibujito. Ya digamos ahí, ¿no? Para tener el espacio. Ok. Bien, entonces ahí están las dos placas, está la fuerza y todo eso. Ya tengo dato, la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Tengo dato de la carga del electrón y tengo dato la masa del electrón, ¿no? Ahí están esos datos que nos dan. Entonces yo necesito calcular en el inciso A, nos dice si se libera un electrón del reposo de la placa superior, ¿cuál es la aceleración? Entonces la aceleración, ¿no? Vamos a calcularlo. Esta aceleración es en el eje Y, ¿no? Como estamos viendo aquí. Va a ser igual a la fuerza, ¿no? Dividido entre la masa. Esa fuerza va a ser en el eje Y, por supuesto. Ahora la fuerza, fíjense, es menos el electrón multiplicado por el campo eléctrico, ¿no? Fuerza del electrón dividido entre la masa. Bien, tengo estos datos. A ver, la carga del electrón es menos 1,60 por 10 a la menos 19. Entonces, menos 1.60 por 10 a la menos 19 con multiplicado esto por el campo eléctrico, ¿no? Aquí está la magnitud 1 por 10 a la 4. Entonces, 1 por 10 a la 4 newton por coulomb, ¿no? Y dividido esto entre la masa. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. Por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces esta aceleración en Y va a ser igual a ¿cuánto? Menos 1.60 por 10 a la menos 19 multiplicado por 1 por 10 a la 4 y dividido 9.11
1.11 por 10 a la menos 31. Ya, sale 1.74. A ver, aquí tengo con 3 cifras significativas, ¿no? Con 3 cifras significativas estamos trabajando. Entonces vamos a redondear a las 3 cifras significativas. Este 6 redondea esto y queda en 6, ¿no? Menos 1.76. Por 10 a la 15. ¿No? Por 10 a la 15. Aquí se simplificó colon con colon. Y Newton, recordemos que Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Eso es Newton, ¿no? Eso es Newton. Entonces, kilogramo se va con kilogramo y queda metro por segundo cuadrado, ¿no? Metro por segundo cuadrado. Entonces, ahí tenemos la aceleración que está dando, ¿no? Bien. Ok, tengo la aceleración. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide, este es el inciso A, ¿no? Inciso A. El inciso B nos dice qué rapidez y qué energía cinética va a tener, ¿no? Revisemos el resultado, está bien, ¿no? Piense que el resultado da menos 1.76 por 10 a la 15. Entonces, vamos a utilizar esta formulita para calcular la rapidez. ¿Ya? Para que sea velocidad tiene que darnos la dirección, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos calculando la magnitud, entonces le decimos rapidez, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La velocidad inicial con la que parte el electrón es 0. Por lo tanto, este valor va a ser 0, ¿no? Y el punto inicial es 0, entonces este también vale 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que la velocidad en y igual, este cuadrado va a pasar como raíz de 2, la aceleración en y, multiplicado por y. O sea, 2 la aceleración en y por y, ¿sí, no? Eso sería así. Así, ¿no? Entonces reemplacemos datos, ¿no? Miren, raíz de 2 por, ahora la aceleración es menos 1.76 por 10 a la 15 metro por segundo cuadrado, multiplicado eso por y. Entonces, y va a estar aquí abajo, ¿no? 1 centímetro hacia abajo. Entonces, 1 centímetro, no tengo que ponerlo en metros. 1 centímetro tengo que ponerlo en metros. Entonces, 1 metro tiene 10 a la 2 centímetros. Entonces, aquí va a quedar 1 por 10 a la menos 2, ¿no? 1 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Eso va a quedar aquí. Metros. Listo. Entonces aquí metro por metro va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado y con raíz queda metros por segundo, ¿no? Está todo ok. Ahora aquí va a quedar negativo, pero si ustedes se fijan, en el eje Y para abajo está el 1 centímetro, entonces aquí va a quedar menos, ¿no? Sí, menos. Entonces con eso ya se hace más y aquí la raíz no va a haber problema. Entonces, a ver, raíz de 2 multiplicado por menos 1.76 por 10 a la 15 por
y queda esto, ¿no? Ya tenemos tres cifras significativas aquí, tres cifras significativas. Entonces, esto vamos a ponerlo como, vamos a recorrer, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5.93. 5.93 por 10. ¿Cuánto? A las 6, ¿no? Metros por segundo. Ya. Entonces, a ver. Aquí a ver un ratito. 5.9. ¿No? Dos cifras significativas. Este 1.0. Este es 1.0. Fíjense, 1.0 centímetros, no está dando con esa precisión, entonces aquí también tiene que quedar 1.0 negativo, ¿no? 1.0 por 10 a la menos 2. Ok, entonces ahí tengo dos cifras significativas. Entonces, este es el que menor cifras significativas tiene. Entonces ponemos aquí, ¿cuánto nos salió? 5.9. 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo cuadrado. Entonces, con eso ya lo tenemos, ¿no? Ahora, la velocidad es descendente y por tanto su componente en Y va a ser negativo, ¿no? Negativo va a ser la componente, o sea, este P sub Y, estrictamente hablando, digamos, sería menos 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿no? Su componente. Ya. Ahora, la energía cinética, porque estas dos cosas nos pedía calcular aquí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, un medio de la masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Multiplicado esto por la velocidad, que es 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo, y esto está elevado al cuadrado. Entonces, esta energía cinética va a ser igual a 4. 9.11 por 10 a la menos 31 multiplicado por 5.9 por 10 a la 6, y eso está al cuadrado. Ya. Fíjense, ahí queda 3.17. Estamos con dos cifras significativas. Entonces 3.2 vamos a poner, ¿no? Ah, y dividido 2. Aquí nos falta dividido 2. Dividido 2. Entonces, con dos cifras significativas, 1.6 quedaría aquí, ¿no? Por 10 a la menos 17. Entonces, acá 1.6 por 10 a la menos 17. ¿Qué va a quedar? Joules, ¿no? Comprobamos. 1.6 por 10 a la menos 17 joules. Okay, ¿no? ¿Ya? Está muy bien, entonces. Y luego el inciso C nos dice cuánto tiempo requiere para que el electrón recorra esta distancia, ¿no? Entonces el inciso C. Lo que podemos hacer aquí es utilizar esta fórmula también de cinemática. Para encontrar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo requiere el electrón para recorrer esa distancia? Entonces, recordemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, de aquí yo podría despejar el tiempo. Si despejo el tiempo, ¿qué sería? Velocidad
velocidad en Y dividido la aceleración en Y. Entonces la velocidad tiene una componente negativa, aquí lo hemos puesto, menos 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo, dividido entre la aceleración, que tiene un signo negativo, menos 1,76, por 10 a la 15. Metros por segundo cuadrado. Entonces metro se va con metro, segundo con un segundo y va a quedar segundo. Por lo tanto, el tiempo que tarda va a ser igual a cuánto. Signo menos con menos se va, entonces 5.9 por 10 a la 6 dividido entre 1.76 por 10 a la 15. Ya, entonces dos cifras significativas tenemos ahí. El menor tiene dos cifras significativas, entonces vamos a trabajar con dos cifras significativas. 3.4, ¿no? Sería por 10 a la menos 9. O sea, 3.4 por 10 a la menos 9 segundos. O también podríamos escribir 3.4 nanosegundos, ¿no? Entonces un tiempo bien cortito ahí. ¿Okay? Comprobamos con nuestro texto. 3.4 por 10 a la menos 9 nanosegundos, ¿no? Está correcto. Ahí está entonces. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Disculpe, con respecto a este tipo de ejercicios, ¿no se tomaría en cuenta la gravedad? No, no, porque estamos ahí hablando de algo muy pequeñito, no 1 centímetro, fíjese ahí, y la magnitud, o sea, el campo eléctrico lo restringe a esa fuerza dominante que va a haber sobre el electrón. El electrón es una masa, un cuerpo demasiado pequeñito. Entonces, con respecto a la fuerza de la gravedad que está afectándole, es insignificante. Ya hicimos una comparación anteriormente, ¿no? Entre la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica. Entonces, es predominante la fuerza eléctrica ahí. Ok, ¿Está bien? muchas ¿Te gracias. ha respondido la pregunta con eso? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta aquí? Chicos, ¿no sé si hay algo? Sí, se entiende, ingeniero. Ya. A ver, sigamos con este otro, ¿no? Ahora nos pide la trayectoria del electrón, ¿no? Dice que se lanza un electrón dentro de un campo eléctrico parecido al anterior ejercicio, ¿no? Con una velocidad horizontal v sub 0. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? Nos está pidiendo. Ok, todo lo anterior es lo mismo, solamente que ahora se lanza, ¿no? Un electrón dentro de este campo eléctrico con una velocidad inicial. Y ahora lo que nos está pidiendo es la ecuación de la trayectoria. Bien, entonces lo vamos a copiar esto. Pregunta. Y el esquema, ¿no? Ya, ok, entonces fíjense que tenemos esto. Revisemos qué es lo que hace aquí. Dice, en identificar y plantear, entonces la fuerza y la aceleración son constantes, ¿no? Que lo mismo que vimos en el anterior ejercicio, y no hay aceleración en la dirección en X, solamente nos dice que hay una velocidad que lo lanza y nada más, no, luego no hay algo que siga acelerando a la partícula, ¿no?
entonces a este electrón. Entonces, por lo tanto, por la intensidad del campo eléctrico y como aquí abajo tengo la carga positiva del electrón, iba a generar una trayectoria curva. Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa ecuación de esa trayectoria curva? ¿No? Entonces, por consiguiente, se puede utilizar las ecuaciones de la cinemática que describen el movimiento bidimensional con una aceleración constante. ¿Qué es lo que vamos a tener? La aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es 0, ¿no? Y por lo tanto, vamos a reemplazar en la fórmula de cinemática y vamos a tener la expresión para X y para Y, en la cual puedo despejar de aquí T y con eso Y me va a generar una ecuación que tiene la variable X al cuadrado y esto representa una parábola, ¿no? Entonces, esta sería la parábola que se muestra y esta sería su ecuación, ¿no? En la parte de evaluación dice esta ecuación de una parábola como la de la trayectoria de un proyectil lanzado horizontalmente en un campo gravitatorio de la Tierra que se estudió anteriormente y con una velocidad inicial dada del electrón. Entonces la curvatura de la trayectoria depende de la magnitud del campo eléctrico. Si se invierten los signos, si positivo se pone arriba y abajo negativo, entonces este electrón en vez de venir hacia abajo se va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces se va a dirigir al otro lado al invertir las cargas, ¿no? El campo eléctrico entre las placas conductoras con carga se utiliza en esta forma para gobernar la trayectoria de los haces de electrones de los osciloscopios. Entonces, si yo quiero manejar, digamos, por dónde se va a mover esto, puedo cambiar, ¿no? El orden de los bornes. Entonces, si yo quiero evitar que se venga a este lado el electrón y quiero que se vaya hacia arriba, entonces aquí le pongo positivo y la trayectoria se va a ir hacia arriba. Ya. Esa es la explicación que da el texto, ¿no? Ahora nosotros lo vamos a resolver también. Recuerden que para eso, porque aquí estoy encontrando la posición en X y la posición en Y, como voy a utilizar las fórmulas de cinemática, me voy a copiar del anterior ejercicio una de las fórmulas para conocer la posición de cinemática, ¿no? Bien, entonces coloquemos aquí esa formulita. Ya, ahí está. Bien. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, en X, ¿qué va a ser? X sub 0 más la velocidad inicial en X por T más un medio de la aceleración en X por T cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos de aquí? Con respecto a Y, la posición inicial de Y es 0, entonces T equivale a 0. La posición inicial de X de la partícula, como está justo en el origen, entonces también es 0. Ahora, la velocidad inicial en X, esta de aquí, es velocidad inicial. Aquí nos dicen, ¿no? Velocidad inicial. Pero la velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto todo esto vale 0 por el tiempo 0, ¿no? No hay velocidad en Y, no lo estamos lanzando hacia abajo, así verticalmente. Ya, ahora la aceleración en Y sí tiene un valor, ¿no? Recuerden que hace rato, cuando calculábamos en el anterior ejercicio, decíamos aceleración en Y es la fuerza dividida entre la masa y sacamos esto menos E por el campo eléctrico dividido entre la masa, ¿no? Esa es la aceleración en Y. Y listo, y el tiempo cuadrado. Y la aceleración en X, esta de aquí es 0. Entonces la aceleración en X es 0 por toda esta expresión, este va a quedar 0. A ver, reordenando, ¿qué es lo que tenemos? Primero para X tendríamos velocidad inicial por tiempo nada más, ¿no? Y para Y tendríamos, este vale 0, este vale 0, tendríamos un medio de la aceleración en Y, que sería esto de acá, menos el electrón por la fuerza, ¿no? Ah, no, por el campo eléctrico, perdón, dividido entre la masa. Dividido entre la masa y por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya. Si ahora yo de aquí despejo T, entonces va a ser X sobre velocidad inicial, y ahora eso sustituyo aquí. Entonces Y va a ser igual a este menos del electrón, lo puedo poner aquí, un medio
el electrón por el campo eléctrico dividido entre la masa por, ¿no? por T, pero T es X sobre velocidad inicial al cuadrado. Entonces, de aquí puedo decir que Y va a ser igual a menos 1/2 del electrón por el campo eléctrico dividido entre la masa por la velocidad inicial al cuadrado y por X al cuadrado. Ya está. Entonces, todo esto es un número y aquí X al cuadrado me dice que esta es la ecuación que quería encontrar. Esta es la ecuación que quería encontrar. Y como ustedes se acordarán de cálculo 1, y igual a X al cuadrado era una gráfica de una parábola así, ¿no? Y igual a X al cuadrado era así. Negativo, ¿no? Cuando decía negativo, y igual a menos X al cuadrado, que se dibujaba hacia abajo. Cuando y igual a X al cuadrado, una parábola que se dibuja hacia arriba. Entonces, esta partecita de la trayectoria, donde T es mayor a 0, o sea, para X mayor a 0, ¿no? Aquí, es esta, ¿no? Entonces, esa es la trayectoria, fíjense, de la parábola. ¿No? Y entonces hemos encontrado esa ecuación. O sea, menos 1/2 de el electrón por el campo eléctrico, dividido la masa por la velocidad inicial al cuadrado, por X al cuadrado. Revisemos nuestra. Es esa, ¿no? Ahí está. ¿Alguna pregunta? Entonces, ingeniero, aquí la prioridad sería hallar la función. Claro, la ecuación de la trayectoria, eso es lo que nos pide la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? ¿No? Ahí hemos encontrado la ecuación. Después ya podemos sustituir datos, ¿no? ¿Cuánto es la carga del electrón? 1,60 por 10 a la menos 19. La magnitud del campo eléctrico también ya lo tenemos, menos 1,76 del anterior, ¿no? La masa del electrón 9,11 por 10 a la 31 kilogramos. La velocidad inicial no nos dice cuánto es el valor. Podríamos darle un dato y ya está. Y podríamos encontrar, ¿no? Para cualquier distancia de X, nosotros dónde está posicionado Y. O sea, aquí arriba nos va a salir en 0 y después menos algo, menos algo, menos algo nos va a salir hasta que va a quedar aquí en la parte inferior, ¿no? Podemos encontrar su posición a diferentes distancias de X. Sí. Claro que el libro no nos está dando tanto detalle, ¿no? No nos dice de dónde salió todo esto, pero nosotros ya sabemos de cinemática, ¿no? De física 1, de dónde viene, ¿no? Con esta formulita. No está respondida la pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Está todo claro hasta aquí? De la resolución de los ejercicios del material que está en la plataforma. A veces así los ejercicios, aunque estén resueltos, a veces son un poco abstractos, ¿no? Porque hace falta algunas cositas ahí de conocimientos previos o que, bueno, directamente el profesor también lo pueda explicar, ¿no? Pues por esa la razón es que ustedes adelanten la teoría y yo aquí ya les vaya resolviendo los ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? Bien, entonces a ver, vamos a la página siguiente. Y ahora vamos a hablar del campo eléctrico. Bueno, ya estamos ahí, tenemos estas preguntas. Los cálculos de los campos eléctricos, ¿no? Los cálculos de los campos eléctricos. Podemos decir que va a haber un campo eléctrico que va a utilizar el principio de superposición de campos eléctricos, ¿no? Recuerden que en el gráfico, por ejemplo, que teníamos un cuerpo que tenía muchas cargas, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren,
una carga en diferentes puntos va a generar campos eléctricos, ¿no? Pero varias cargas sobre un mismo punto también van a generar varios campos eléctricos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo una carga aquí, otra carga aquí, otra carga aquí, otra carga aquí, otra carga aquí, digamos, cargas por aquí, ¿no? A esto le llamo carga 1, a esto le llamo carga 2, a esto le llamo carga 3, a esto le llamo carga 4, a esto le llamo carga 5, y tengo un punto de campo aquí, ¿no? Entonces, con respecto a la carga 1, yo voy a tener un campo eléctrico. Voy a tener un campo eléctrico 2. ¿No? Con respecto a la carga de 3, voy a tener un campo eléctrico 3, digamos, ¿no? Y así con respecto a la carga 4 y a la carga 5. Entonces, el campo eléctrico total que hay sobre este punto P de campo va a ser la sumatoria de cada uno de estos campos eléctricos producidos por cada una de estas cargas. ¿Me dejo entender en esto que estoy queriendo explicar? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Ya? Entonces, este conjunto de cargas van a generar campos eléctricos en este punto, ¿no? Porque lo que anteriormente estábamos estudiando es solamente una carga, un campo eléctrico. Entonces, varias cargas, varios campos eléctricos. Entonces, aquí nos dice que para hallar la fuerza total tendría que sumar la fuerza que produce carga puntual, y para hallar el campo total tendría que sumar todos los campos que producen las diferentes cargas, ¿no? Esto se da cuando tengo cargas distribuidas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, al principio cuando decíamos acercamos una varilla de plástico, por ejemplo, que tiene carga negativa, y lo hacíamos así? O una varilla de vidrio, decía el problema, ¿no? Y había así, que tiene carga positiva, ¿no? Que estaba distribuida así, ¿no? Entonces, esto es una carga distribuida y cada una de estas cargas va a generar un campo eléctrico, digamos, en un punto que está aquí, ¿no? Va a generar. Entonces, el campo eléctrico total producido por toda esta carga distribuida hay que calcularlo como la sumatoria. Entonces, eso es lo que nosotros estamos colocando aquí, ¿no? Cuando la carga sea lineal, vamos a utilizar lambda, que se refiere a la densidad lineal de carga. Cuando esté distribuida sobre una superficie de área, vamos a utilizar sigma, que sería la densidad superficial de carga. Y cuando la carga esté distribuida en un volumen, entonces vamos a utilizar ρ, que sería la densidad volumétrica de carga. Ustedes tienen que leer toda esta parte de la teoría para que comprendan mejor lo que estamos haciendo. Aquí hay una estrategia, ¿no?, que nos va a permitir resolver los problemas del campo eléctrico, ¿ya? Ok, lo leen también esto, ya no voy a entrar a ese detalle. Esta clase es para directamente encarar lo que viene en la parte práctica, ¿ya? Entonces hablemos de este campo de un dipolo eléctrico, ¿ya? Un dipolo eléctrico es esto que nosotros tenemos, dos cargas con signo contrario, ¿no? Eso es un dipolo eléctrico. Entonces nos dice aquí que las cargas puntuales Q1 y Q2 de más 12 nanocoulombs y menos 12 nanocoulombs. Entonces aquí lo tenemos eso. Fíjense, son dos cargas de signo contrario, pero son iguales respectivamente. Se encuentran separados por una distancia de 10 centímetros, ¿no? 0,10 metros. Esta combinación de dos cargas de igual magnitud y de signo opuesto se llama dipolo eléctrico, ¿ya? Dipolo eléctrico. Entonces ahí está, signo de igual magnitud de signo contrario, ¿no? Entonces, dos cargas de igual magnitud de signo opuesto se llama dipolo eléctrico, y las combinaciones de este tipo se presentan con frecuencia en la naturaleza. Por ejemplo, en la figura 21.7, cada molécula del aislador dentro de un neutro es un dipolo eléctrico. Estudiaremos los dipolos con más detenimiento más adelante. ¿Se acuerdan que cuando hicimos, por ejemplo, la teoría al principio, hablábamos de que si yo tengo un aislador neutro, decía, eran unos pedacitos de papel así, ¿no?, a los que se le acercaba un peine. O sea, así vamos a tratar de dibujar este peine, ¿no? Se le acercaba un peine, y ese peine, por ejemplo, si tenía carga positiva, decía, ¿no?, cargado positivamente, levantaba este pedacito de papel. ¿Pero por qué ocurría eso?
porque las partículas o las moléculas que tiene este aislador neutro, ¿sí? Se alineaban, decía, y tenían así, ¿no? Se ponían a este lado, por eso eran atraídas, ¿no? Sí, por eso se levantaban. Entonces, esto de aquí es un dipolo. Dos polos, ¿no? Dipolo, dos polos. Entonces, ese es un ejemplo de esto que queremos mostrar, ¿no? Entonces nos pide calcular el campo eléctrico producido por la carga Q1 en el campo originado por Q2 y el campo total, ¿dónde? En el punto A, inciso A, en el punto B, inciso B, y en inciso C, en el punto C. Entonces, aquí tenemos un punto A, ¿no? Que está ubicado entre las dos cargas, entre este dipolo, que está a una distancia de 6 centímetros de la carga Q1 y a 4 centímetros de la carga Q2. Entonces lo tenemos aquí, ¿ya? El punto B está a la izquierda de la carga Q1, 4 centímetros. Y el punto C está aquí arriba, ¿no? A una equidistancia que vale 13, ¿no? Como lo ven aquí, ¿sí? Entonces está el punto C. Ahora analicemos qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en el punto A, ¿ya? En el punto A, como la carga Q1 es positiva, entonces se va a generar un campo eléctrico de la siguiente manera, ¿no? A ver, voy a copiar esto aparte para analizarlo. Y voy a hacer algunos garabatos ahí. Le pondremos la instrucción. Ya. Y ahora el dibujo. Ya. Ok, me va a servir entonces para hacer esto, ¿no? Entonces me pide que calcule aquí, en este punto A. Bien, lo que podemos indicar es lo siguiente, ¿no? A ver, en este punto A, como aquí yo tengo una carga positiva, entonces el campo eléctrico que se va a producir va a ser en este sentido. Vamos a tener un campo eléctrico producido por la carga 1, ¿verdad? Así, que apunta para allá, una flechita para allá. Pero en este mismo punto A, por la carga Q2 que es negativo, se va a generar un campo eléctrico así, ¿no? Y este le voy a llamar S2. Fíjense que para sacar el campo total, entonces, en A, yo tengo que sumar, ¿no? El campo que me produce la carga Q1 más el campo que produce la carga 2. Ahí está. Ahora, con respecto al punto B, y como están apuntando allá, va a dar positivo este campo. Con respecto al punto B, debido a la carga Q1, se va a producir, como está cerquita del punto B, se va a producir una carga o un campo eléctrico así, ¿no? Así.
Entonces, este va a ser el campo producido por la carga 1. Pero, como la carga 2 es negativa, se va a producir un campo para allá. Y más pequeño, ¿no? Porque está más alejado. Entonces, aquí vamos a tener un campo de 2. Por lo tanto, voy a tener un campo resultante E sub B, como está ahí. Seguramente negativo, ¿no? Porque este está apuntando para allá, que va a ser con mayor predominancia, ¿no? Entonces va a ser este de aquí, que está apuntando para allá, ¿no? Voy a tener ese E sub B, va a ser E sub 1 o menos E sub 1 más E sub 2, puedo poner, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Ahí en el punto B. Ahora, en el punto C, ¿qué es lo que vamos a tener? En el punto C, debido a esta carga Q1, voy a tener este campo E1, ¿no? Que nos lo está mostrando el dibujo. Pero como este está inclinado, yo tengo que descomponer en su componente horizontal y su componente vertical. Entonces aquí va a tener la componente horizontal. Y debido a la carga Q2, esto va a apuntar hacia abajo, pero también va a tener una componente horizontal y una componente horizontal y una componente vertical. Como estos están a la misma distancia, tienen el mismo valor de carga, todo es lo mismo, entonces la componente vertical de E1 se va a anular con la componente vertical de 2. Y las componentes horizontales van a tener que sumarse, pero van a tener que estar afectados por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Fíjense porque son las componentes horizontales. O sea que el campo en C va a ser igual al campo 1, pero en X, ¿no? De la carga 1, más el campo debido a la carga 2, pero en X también. O sea que cada uno de ellos va a estar afectado, va a ser el campo 1 por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Más el campo en 2 por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Ese va a ser el campo en C. ¿Ya? O sea, ese es el análisis que hacemos ahorita para determinar los campos en cada posición. Entonces ahora vamos a sustituir datos y ver qué es lo que ocurre. Simplemente sustituir datos y hallar estos valores. ¿Ya? Bien. Entonces, como lo ven aquí, hay que calcular el campo en cada uno de ellos, ¿no? El campo 1, por ejemplo, con la magnitud, hay que encontrar el campo 2 también, ¿no? Y luego sumarlos las componentes en X, en Y, sabemos que es 0, y así para cada caso, ¿no? La componente de A, de B, de C. Bien, entonces hacemos eso directamente, ¿no? Entonces recordemos que la ecuación que nos define la magnitud del campo eléctrico, ¿no? De una carga es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0 por la carga Q dividido R cuadrado, ¿no? Entonces, la carga Q en este caso es la carga que está acá generando el campo, ¿no? Entonces, aquí va a ser, por ejemplo, la carga Q1 vale 12 nanocoulombs, ¿no? 12 nanocoulombs. Y con respecto al punto A, este está a 6 centímetros, esos 6 centímetros, 6.0, ¿no? Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 2, ¿no? 10 a la menos 2 para que quede en metros cuadrados, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado a la hora de colocar, ¿no? Como aquí lo está poniendo también, ¿no? Ya. Ok, entonces, miren.
Entonces sería, el campo producido por la fuerza 1 va a ser igual, ¿no? Aquí. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulomb cuadrado multiplicado por la carga Q. La carga Q es 12 por 10 a la menos 9 nanocoulombs, ¿no? Positiva, coulomb sobre, ahora la distancia que hay son 6, entonces 6.0 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Y esto está al cuadrado. Listo. Entonces, el valor del campo producido por la carga 1. ¿No? Entonces, 9 por 10 a la 9 por 12 por 10 a la menos 9 y dividido esto entre 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado igual. Y ahí nos da 3 Kepler. Nosotros recorremos y sería 1, 2, 3, 4. ¿No? Vamos a colocar con 2 cifras significativas, ¿no? 2 cifras significativas. 3.0 por 10 a la 4 newton por coulomb, ¿no? Entonces vamos a verificar ese valor, 3.0 por 10 a la 4 newton por coulomb, ¿no? En la primera. Ya, y ahora nosotros vamos a calcular, ¿no? El valor debido a la carga 2, ¿no? A esta otra de acá. Entonces, como también vale 12, pero la distancia es diferente, ¿no? Entonces, fíjense que esto va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado dividido coulomb cuadrado y multiplicado por, como está en valor absoluto, vamos a poner 12 por 10 a la menos 19 coulomb sobre, en este caso habrá que poner 4.0 por 10 a la menos 2, ¿no? Metro. Entonces, aquí esos 2 va a ser igual a 4. Entonces, esos 2 podríamos venir y editar este resultado, tal vez aquí. Por aquí sería 4, ¿no? 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. 6.8 por 10 a la 4, ¿no? 6.8 por 10 a la 4. Entonces, por coulomb. Revisamos. 6.8 por 10 a la 4. ¿No? Ya está. Y ahora nos dice que la carga o el campo total, ¿no? En A va a ser sumar estos dos, ¿no? Entonces, como tienen 10 a la 4, 6.8 más 3 va a quedar 9.8 por 10 a la 4 newton por coulomb, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene componente en X nomás, porque en Y no hay, ¿no? Porque están alineados ahí. Entonces, solamente en X. O sea, que la componente en A de Y va a ser 0, ¿no? No hay. Entonces ahí lo tenemos E1, E2, entonces la componente de A en X es ese de ahí, ¿no? La sumatoria y el otro es 0. O sea que la componente en A es 9.8 por 10 a la 4 nanocoulombs. Entonces, en el punto A el campo total tiene una magnitud de 9.8 y está dirigido hacia la derecha, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Si nosotros queremos escribir como vector, aquí todavía era sin la flechita, ¿no? Aquí, para escribir como vector, ¿no?
Entonces va a ser estos 9.8. Fíjense, aquí ya lo hemos mostrado. Por 10 a la 4 Newton por Coulomb. Entonces pondremos I, ¿no? Con su vectorcito ahí. Entonces I. ¿Ya? Bien, entonces en el punto B, ahora, en el punto B que está acá, vamos a hacer también el cálculo, ¿no? Para determinar cuánto nos sale el correcto sería en el punto A. ¿Ya? Bien, entonces en el punto B, ¿qué podríamos decir? Hay que calcular este E1, ¿no? Entonces el campo en 1 va a ser igual 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por la carga es positiva, entonces 12 por 10 a la menos 19 Coulomb, dividido entre la distancia, que sería 4 por 10 a la menos 2, 4.0 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Al cuadrado. Entonces, aquí E1 en B, ¿no? Va a ser ¿cuánto? Vamos aquí, quitamos esto, 4, y también esta carga, todo lo demás es lo mismo, ¿no? 9 por 10 a la 9, sí, va a salir exactamente lo mismo, 6.8, ¿no? 6.8. 6.8 por 10 a la 4, ¿no? Lo mismo. Newton por Coulomb. Ya. Ahora, este E1, fíjense, nosotros vamos a considerar negativo, ¿no? Porque está apuntando hacia la izquierda. ¿Bien? Vamos a calcular E2. Si acaso, aquí le voy a poner este signo negativo que por conveniencia de nosotros, ¿no? Para decir que va al lado izquierdo. Ahora, vamos a calcular campo 2, la magnitud del campo 2, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por Coulomb cuadrado por menos 12 por 10 a la menos 19 Coulomb dividido entre, ahora, ¿cuánto es la distancia que hay? Aquí sería, ¿cuánto? Sería 10, 14 centímetros, ¿no? Entonces sería 14 por 10 a la menos 14.0, ¿no? Por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces, 5.5, a ver cuánto nos sale, si estamos bien, para que trabajemos con la misma cantidad de números. Por 10 a la menos 4, o por 10 a la 4 sería 1, 2, 3, 4. Entonces 0.55, como dice aquí, ¿no? 0.55. Okay, con dos cifras significativas, entonces 0.55 por 10 a la 4 newton por Coulomb. Ya está. Entonces yo quiero saber en B, el campo en B va a ser igual, estos menos 6.8 por 10 a la 4 newton por Coulomb, ¿no? Más 0.55 por 10 a la 4
newton por coulomb. Entonces, el campo en B va a ser igual menos 6.8 por 10 a la 4. Entonces va a salir 1, 2, 3, 4. 6.2 por 10 a la 4. 6.2 por 10 a la 4 va a quedar aquí. Aquí está, ¿no? 6.2 por 10 a la 4. Entonces fíjense que para que quede negativo, 6.2 por 10 a la 4 newton por coulomb, y esto como está en el eje X, Y. Entonces esto ya sería vector. ¿Sí? Aquí igual ya lo hemos puesto como vector. Y como vector, menos 6.2 por 10 a la 4, como ven aquí, sale lo mismo. Bien, entonces ahora hay que calcular en el punto C, ¿no? En el punto C hay que calcular y después hay que aplicar el coseno de ese valor, y entonces con eso ya estaría calculado, ¿no? Ya hemos hecho el análisis aquí. El análisis ya dijimos que las componentes horizontales se suman y las componentes verticales se anulan. Entonces tenemos que sacar estas componentes horizontales. Bien, entonces en el punto C, vamos a sacar la carga debido a o el campo eléctrico debido a la carga 1, que sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga, que sería 12 por 10 a la menos 19 coulomb, sobre la distancia, que sería 13 centímetros, ¿no? 13 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Entonces este E1 1, 2, 3, 6.3, a ver, que sacan 6.39, aquí está trabajando tres cifras significativas, este es 0.13, ¿no? Entonces 6.39 por 10 a la 3 está correcto. 6.39 por 10 a la 1, 2, 3 está correcto nuestro cálculo. Ya. Ahora, esto tengo que multiplicar por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, por el coseno del ángulo, nosotros podemos sacar de la siguiente manera. Fíjense que aquí está el ángulo alfa, y aquí podemos armar el triángulo. Como desde aquí hasta aquí hay 10 centímetros, entonces aquí hay 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Entonces el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 13 directamente, ¿no? Entonces este resultado multiplicado por 5 sobre 13, que sería el coseno. Entonces ya tendría la componente en X. ¿No? Entonces este valor multiplicado por 5 sobre 13 por 5 dividido 13. Entonces el 1, 2, 3, ¿no? 2.4, vamos a verificar cuánto nos sale aquí. 2.46 por 10 a la 3, ¿no? A ver, está bien. 2.40, este 7 redondea 6. 2.46 por 10 a la 3 newtons. Está bien. 2.46 por 10 a la 3 newtons por coulomb. ¿Listo? Ahora hay que sacar la componente de
el campo 2 en X también, ¿no? Entonces en X. Entonces va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por, debido a la carga, 12 negativa por 10 menos 19 por, dividido esto entre la distancia, son estos mismos 13. Entonces, va a quedar lo mismo, ¿no? Porque aquí está este en valor absoluto y la distancia es la misma. Entonces va a quedar estos 6.39 por 10 a la 3 newtons por coulomb. Y va a quedar aquí por 5.13. Lo mismo, ¿no? Entonces va a tener estos 2.46 también. Entonces sería multiplicado por 2, ¿no? Como ven aquí. Entonces la suma de esos dos, 2.46 por 2, queda 4.9 por 10 a la 3. Entonces sumo estos dos para obtener el campo en C. El campo en C va a ser igual a 2.46 más 2.46 nos sale 4.9 por 10 a la 3. 4.9 a la 3 newton por coulomb. Ahí está. Y si nosotros queremos poner su vector, ¿no? Su vector ds, entonces tendríamos que poner y también, ¿no? Porque está en la dirección de x, ¿no? Va dirigido hacia la derecha. Entonces, para que sea vector, aquí y. Con eso ya está concluido. Aquí nos da otra forma de calcular que lo pueden verificar ustedes y ya está con eso, ¿no? Tenemos luego otros ejercicios de un anillo de carga, todo eso, pero ya el tiempo ahorita no nos da, así que vamos a detenernos aquí, a no ser que haya alguna pregunta, por favor, al respecto, si está todo claro, si hay alguna Disculpe, consulta. Inge. Sí, sí, Ahí adelante. está manejando el valor de la carga de 12 por 10 a la menos 19. Y en un Sí. comienzo estábamos ocupando el 12 por 10 a la menos 9. Y he estado sacando el valor con el valor de la carga de 12 por 10 a la 9 en la calculadora. Pero ahí no Ah, quise menos está 9, notando. menos 9 es nano, ¿no? Nano, recuerden que nano coulomb, entonces nano es 10 a la menos 9, ¿no? Entonces aquí hay un errorcito por estar copiando ahí. Es 9, ¿no? Nano coulomb, dice. Entonces sería. Y hemos estado manejando con 10 a la menos 9, nomás igual en la calculadora, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Se Ya. estuvo manejando con 10 a la menos 9. Sí, 10 a la menos 9. Es que es nano coulomb, ¿no? Nano, recuerden de los prefijos, ¿no? Nano es igual a 10 a la menos 9. Y ahí, por copiar o por estar pensando ya en el almuerzo, nos estamos copiando datos que no corresponden, ¿no? Está bien la observación, pero. ¿De acuerdo a alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Ahora sí ya quedó más claro. Ya, no hay problema. Ok, entonces, de esa manera ustedes, por favor, continúen con la plataforma. Miren, tienen que ir viendo. Aquí tenemos este anillo de carga. Lo podemos detallar igual en la siguiente clase, ¿no? Aquí hay en una varilla y una carga distribuida. Tenemos que integrar todo eso para encontrar los resultados.
un campo en un disco de carga uniforme también. Esto requiere un poco desafíos de cálculo 1, ¿no? Que dominen. Intenten analizarlo la respuesta, si no, si se les es un poco complicado, yo en la siguiente clase voy a desglosar a partir de acá la resolución también de estos ejercicios. ¿Ya? Bueno, quedaremos entonces acá, chicos. No se olviden de ir haciendo en la plataforma, por favor, que he revisado y no han ido avanzando mucho en la plataforma. Por esa razón es que otra vez he decidido hacerlo un poco más detallado el avance que estoy mostrando ahí en la plataforma, ¿ya? Y les voy a poner la fecha que les di para la presentación, pero por favor, avancen en la plataforma, si no en vano vamos a poner una fecha y no van a cumplir, ¿no? No se va a poder aperturar las actividades. Entonces vayan resolviendo el práctico y vayan trabajando en ese sentido en el avance en la plataforma. Un abrazo, chicos, para todos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.